Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 25 de mayo del año 2022. Hoy, mesa de análisis internacional en la que van a acompañarnos tres de las voces que ustedes están acostumbrados a escuchar y a ver si siguen nuestras emisiones en video. Empiezo por quien está acá en el estudio. Juan José de Arteaga. ¿Qué tal, Juan José? Bienvenido. Bien, muy contento de estar aquí al fin. Sí, sí, muy bien. Has participado unas cuantas veces a distancia. Esta vez te ha tocado, no es la primera, pero te ha tocado acompañarnos en el estudio. Juan José tiene una larga trayectoria diplomática y además como historiador, ¿no? Efectivamente. Bueno, voy con Gustavo Calvo, anfitrión habitual de La Hora Global. Emiliano, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho y te veo. Seguimos, voy con el tercer saludo, pero totalmente justificado en la distancia. Leo Harari, desde París. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, muy bien. Contento de estar ahí, pero digitalmente nomás. ¿Cómo está París hoy? Está un poco mejor que Montevideo, por lo que tú contabas. Acá está con una tímida primavera, fresquito, pero luminoso. Bueno, tenemos un par de temas para charlar con ustedes. Les propongo que empecemos por el más cercano a nosotros, por llamarlo de una forma. La novena Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles, California, en poco menos de 2 semanas, enfrenta amenazas de boicot y cuestionamientos al país organizador, que es Estados Unidos. La reunión, prevista del 6 al 10 de junio, fue presentada por la diplomacia estadounidense como el evento de máxima prioridad del presidente Joe Biden para la región, después de que su antecesor, Donald Trump, no participara en el encuentro anterior, hace 4 años. Según Washington, Estados Unidos apostará en la cumbre a crear un futuro sostenible, resiliente y equitativo en el hemisferio y así contrarrestar la creciente influencia de China en esta zona. La administración Biden señaló que el compromiso con la democracia sería un factor clave para decidir quién es invitado y quién no a la cumbre. Por eso, la Casa Blanca indicó que no esperaba la presencia de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Venezuela, dado que, señaló, no respetan los principios de la Carta Democrática Interamericana vigente desde el año 2001. Bueno, y ahí empezaron las discusiones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, replicó, desatando la polémica: si no se invita a todos, no iría yo. Sus homólogos de Bolivia, Luis Arce, de Honduras, Xiomara Castro, y de Argentina, Alberto Fernández, así como líderes de la Comunidad del Caribe, que reúne a 14 países, también pusieron en duda su presencia. Chile no condicionó su asistencia, pero pidió una convocatoria que fuera lo más amplia posible. Además, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a cuyo gobierno Washington acusa de obstruir investigaciones anticorrupción, ya anunció que no va. Mientras su par de Brasil, Jair Bolsonaro, otrora muy cercano a Trump y notoriamente distante de Biden, indicó que lo está pensando, que aún no lo decidió. Quiero analizar con ustedes esto, ¿no? La previa, lo que significa esta cumbre y cómo viene. ¿Empezás tú justamente, Juan José? Bueno, como no, empiezo yo y buen día, buenas tardes, Leo. Hace unos cuantos días que no te veo. Un gusto verte. Bueno, yo creo que esto empezó mal porque el objetivo de la cumbre no fue definido claramente con debido tiempo. Y las invitaciones recién están circulando en la última semana. Es decir, una cumbre que no tiene un programa claro, tal vez no nos podía extrañar porque la política de Estados Unidos hacia América Latina tampoco es clara. Realmente lo que en general los países y los gobiernos de América Latina esperaban era un cambio respecto al periodo Trump, que fue complejo y difícil y poco compartible para la mayoría de los países de América Latina. Y realmente nadie niega la buena voluntad de Biden, la idea o las declaraciones expresadas por Biden, que como vicepresidente conoció bastante América Latina. De todos modos, parece que esta cumbre
ha sido planteado un poco apresuradamente en el sentido de no definir el programa, y cuando se anunció los invitados, se anunció los que no estaban invitados, lo cual en las circunstancias que vive hoy América Latina es un tema que debería haber sido conversado previamente con los líderes de todos los países, ¿no? Es decir, de alguna manera Estados Unidos vio con esta actitud de AMLO y de otros. AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Él tiene una política muy curiosa, AMLO, ¿no? Ha sido muy funcional a Trump, ¿no? Y ahora de avisos de rebeldía, cuando se aflojó, ¿verdad? El tiro. Es curioso, es curioso. Pero lo que uno piensa es que, para terminar esta primera intervención, en esta situación de crisis mundial, ¿qué programa de crecimiento económico, de inversión puede plantear Estados Unidos hacia América Latina? Porque estamos en una crisis mundial y no todos sabemos que hace muchos años que se dejó de hablar de los acuerdos de libre comercio o de otras medidas de carácter económico o comercial, y eso es lo que está interesando, ¿no? Realmente. Evidentemente que América Latina debe sostener un compromiso con la democracia. Yo en eso estoy convencido, que América Latina debe sostener un compromiso con la democracia, pero habría que ver si eso significa eliminar de la mesa algunos. Es un poco lo que se planteó aquí en Punta del Este, como un revival del año 62, ¿verdad? Es decir, la expulsión del gobierno cubano, no de Cuba, del sistema interamericano. Bueno, ¿quién sigue? ¿Gustavo o Leo? ¿Cuál es el que toma la palabra ahora? Hago una cortita. Dale. Y después entramos en el tema de fondo. No quiero pasar ya al tema de fondo porque quiero ir también un poco al espíritu de las cosas, ¿no? Me estoy acordando de las conferencias panamericanas de 1898 en adelante hasta mediados del siglo XX, donde había todo ese espíritu panamericanista, y cada vez que se hacen algunas de estas reuniones, alguien se acuerda de eso, se acuerda de ese espíritu. Y yo siempre digo que estas reuniones o conferencias o como queramos llamarle, son la confluencia de dos formas de ver una utopía, ¿no? Por un lado, los latinoamericanos con ese sueño de Bolívar, la patria grande, esa sumatoria de países distintos, con realidades distintas, con ideologías distintas, con estructuras etarias y étnicas distintas, con estrategias geopolíticas diferentes, necesidades diferentes, creyendo que es posible solo con voluntarismo político identificar todo eso como algo monolítico. Y por otro lado, la visión de Washington integradora, estoy siendo irónico, donde al sur del Río Grande todo es más o menos lo mismo. Entonces, de alguna manera, llegamos siempre a estas reuniones con esas visiones un poco encontradas, tratando de avanzar en aquellas conferencias hasta el 54, quiero recordar, sí, más o menos 55, 54. Estaba todo por hacer, se hizo todo, incluso la Organización de Estados Americanos, y después quedó todo congelado en el tiempo, porque al norte del Río Grande no se prestó mucha atención a lo que pasaba abajo. El tema de las democracias lo vamos a ver de repente un poquito más en profundidad, pero Joe Biden tiene atrás un complejo sistema electoral donde fue una base fundamental, la base latina de los votos. Y esos latinos son los que se escapan de estas dictaduras. Entonces, de alguna manera, Biden tiene que responder también a eso. También es cierto que Cuba, desde el 2015, cuando Obama y Castro se dieron la mano, no ha evolucionado hacia un sistema liberal, que es el ejemplo paradigmático del que se está hablando, como pasa con Nicaragua, o como estaba pasando con Venezuela. Vamos a ver en qué termina esta deriva de las últimas semanas. Cuba, sin ir más lejos, ha sentenciado a más de 100 personas, hasta con 30 años de cárcel en los últimos días, por participaciones en marchas pacíficas. Entonces, lo que tiene Biden en la cabeza viene un poco por allí. Como dijo Juan José, bueno, a grandes males, grandes remedios, o no. Es decir, ¿hay alguna manera de
pensar este tipo de cumbres clasificando países como parias y bueno, excluyéndolos, y eso también es un poco una receta para la irrelevancia de la declaración final, ¿no? Quiero recordar que las últimas 2 reuniones de este tipo ni siquiera hubo declaración final. Bueno, Leo. Bueno, para agregar algunos otros elementos, todavía no hay agenda, todavía no hay una lista definitiva de invitados. Es una no reunión ya, faltan 2 semanas. Estas cosas, como dijo Juan José, se cocinan antes. Nadie va a pasar la vergüenza de invitar a alguien que ya sabe que no va a venir. Entonces, eso se consulta. Ahí yo creo que pasan 2 cosas. Una, que el gobierno de los Estados Unidos está teniendo demasiadas pelotas en la mano. Hay mucha cosa y no lo están manejando con la intensidad con que es necesario. La prueba de eso es que están pasando disfuncionamientos que yo ahora voy a enumerar un poco rápidamente, pero quería decir 2 cosas. Una es que no hay preparación, no hay agenda, no hay una oferta de algo. Hablan de sí, resiliencia, sustentabilidad, pero no hay un proyecto para provocar entusiasmo y ganas de participar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, como casi todo o todo lo que pasa en Estados Unidos en política internacional, es reflejo de lo que está pasando a nivel interno. Y a nivel interno, los latinos son un elemento muy importante en el proceso electoral. Todo se está jugando para Biden en el mes de noviembre, las elecciones legislativas, y ahí perder eso significa perder 2 años a tratar de gobernar sin poder hacer nada. Ya lo están trabando por todos lados. Imagínense si no tienen ni siquiera la mayoría en la Cámara Baja. Entonces, creo que la presión de los latinos es grande y hemos visto últimamente, en particular con cómo funcionaron con todo lo que se intentó con Venezuela, que los que están manejando la política son los mismos latinos, no cualquier latino, los latinos de Miami. Y una de las personas más influyentes es el congresista Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso, y que es un tipo extremadamente duro. El otro gran influyente ahí es pues, Ted Cruz de Texas y el famoso... Tampoco me gusta este tipo que me olvido el nombre. Marco Rubio. Marco Rubio. Será Marco Rubio. Te interpreta. Mirá cómo la vio venir Juan José. Acordate, Leo, de que no es rubio. Sí, es verdad. Lo único que tiene rubio es el nombre, mirá, es inolvidable. Y según Trump, los dedos muy cortitos y una propensión a sudar. Bueno, estos son los tipos que marcan la cosa. Y hay que decir, por honestidad intelectual, que en Miami hay 2 tipos de latinos. Hay los latinos que han llegado buscando la libertad, en balsas, nadando, caminando, como fuera. Y hay los latinos que llegaron para huir de la justicia de sus propios países. Ya fuera gente lavando dinero para Maduro o para otros gobiernos, gente acusados de corrupción. Está lleno de eso. Ya no saben dónde construir edificios para vender apartamentos a latinoamericanos corruptos. Es tremendo. Entonces ahí hay un lobby muy poderoso. Ayer se oyó en Davos la confirmación de que se vendía, no sé si recuerdan que se había derrumbado un edificio frente a la playa, sí, en Miami, un montón de muertos. Bueno, lo vendieron al terreno en $120 millones a un empresario saudita que va a hacer un edificio de lujo. Y cuando el periodista Richard Quest le preguntaba si no le era un poco violento de hacer un edificio en donde todavía están los cadáveres abajo porque no se han podido rescatar, dijo, bueno, vamos a hacer algún monumentito o algo ahí al lado para que los que quieran rendir homenaje lo hagan. Es
Florida es muy importante, Florida es muy influyente y Florida es muy perversa. Y eso cuenta enormemente en el proceso electoral norteamericano, el cual en pocos meses se juegan las legislativas. Entonces, esta cumbre no invitan porque le hacen resistencia, si no lo invitarían. Biden era vicepresidente cuando Obama invitó a Castro. Claro. Vamos, sabe cómo es la canción y no tuvo ningún problema Biden en participar. Dejo por ahí porque después tengo otras observaciones para hacer ya desde otro punto de vista. Bueno, pero ahora les pido que dialoguen, que ya después de estas primeras 3 intervenciones charlan entre ustedes. Juan José, vas tú, Gustavo, a ver. Sí. Bueno, Gustavo planteaba unos temas también muy, muy interesantes, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, bueno, actualmente después de las manifestaciones que hubo en Cuba el año pasado, la reforma del Código Penal, ¿no? Claro, son medidas que no ayudan a la distensión. Sin embargo, el presidente Biden ha tomado ahora medidas que corrigen algunas de las restricciones que había hecho Trump, ¿no? Respecto al acuerdo, como sí, ahora el gobierno de Estados Unidos flexibilizó el vínculo con Cuba en cuanto a que el envío de dinero de las familias, cosa muy importante, ¿no? Y también las visitas. Eso es una inyección, ¿verdad?, no solo de afecto, de visitas, de amistad, pero de familia, sino también de dólares, ¿no? A la alicaída economía cubana, que está viviendo prácticamente otra época especial, ¿no? Como se llamó la del 90. Y realmente hay que comprender como también, es decir, lo que no es admisible es que a esta altura no haya una agenda, un programa, una propuesta más concreta, ¿no? Pero tiene razón Leo, que Biden, que sin duda coparticipó en toda la política exterior de Obama, que Biden también tiene que estar mirando la interna y los ataques de los propios latinos cuando él toma estas medidas de flexibilización, o cuando él ahora hay como un signo de interrogación, ¿no?, en el departamento de si va a invitar o no va a invitar, o si la posible solución para no provocar una estampida, ¿no? Que 4 o 5 líderes, y si no va a México y no va a Estados Unidos, la cumbre ya es un fracaso. Si no va a México y Brasil. Y Brasil. A Estados Unidos. Ahora, él, inclusive digo, el gesto de hacerlo en Los Ángeles. Juanjo, sí. Disculpa, además todas las islas del CARICOM dicen que no también, que están, sí, que son pequeños, digamos, estados, pero aparentemente no son políticamente relevantes, pero el número también es un símbolo. Claro. No, es muy cierto. Y estoy muy de acuerdo también con el planteo de Leo de que hay un tira y afloja entre la interna, ¿no? El amigo de Leo, Marco Rubio, ya dio por hecho que van a invitar a Cuba, con lo cual eso significa una especie de evidentemente ya perdieron Florida la otra vez, pues van a perder más Florida, ¿no? Los votos. Es decir, la elección de renovación parlamentaria es fundamental. Y Biden tiene el tema de la inflación también, que es un tema que lo pone contra las cuerdas, un tema interno, el tema de la inflación. Puede ser que en realidad el tema de su liderazgo en el grave conflicto, ¿verdad?, Rusia-Ucrania, le dé prestigio en ese sentido. Creo que ha mejorado su imagen internacional, ha sido eficaz, ha logrado el acuerdo nuevamente con Europa, ¿no? Con la Unión Europea. Pero los que votan son los que están en Estados Unidos, y esa es una preocupación que él no puede descuidar, ¿no? Qué sorprendente podría decirse es que venga
tan descuajeringada la convocatoria, y utilizo un término que hoy apareció en el programa temprano por otro motivo, es curioso que venga así cuando de por medio está eso de recuperar la presencia de Estados Unidos en la región, cuando se trata de equiparar o compensar el avance que China ha tenido en los últimos años, ¿no? No da la sensación de que esta vaya a ser una herramienta eficiente en ese sentido. Igual, Emiliano, eso tiene un límite. A ver. Yo me acuerdo, en el año 2004, por traer una anécdota que obviamente Juanjo y Leo conocen, en México Vicente Fox organizó una conferencia y el gran problema que tenía es que iba a asistir Bush y iba a asistir Fidel. Y el problema que tenía Vicente Fox era cómo podía Bush digerir la presencia de Fidel en esa cumbre. Y hay una célebre conversación donde Vicente Fox le dice, Fidel, no te preocupes, vienes, estás en la ceremonia de presencia y después desapareces, vienes, comes y te vas. Básicamente, claro, Fidel ni corto ni perezoso hizo pública la conversación. Vicente Fox quedó muy mal parado, pero es una demostración de que si las cosas se quieren arreglar y se arreglan. Pero de todas formas, yo pienso que recordemos en el continente donde estamos. Nosotros somos parte de un destino geopolítico. Hoy estamos viendo a Biden caminar por la calle del pueblo con la estrella de sheriff y el revólver desenfundado. Así que no creo que nada en este continente le convenga distanciarse mucho de Estados Unidos. O sea, podrá haber alguna discrepancia, por haber una puesta en escena como pretende hacer Alberto Fernández, por ejemplo, que quiere esgrimir una especie de súper contradiscurso, pero en definitiva Biden intenta con esta conferencia amigarse desde el punto de vista diplomático, que en términos de diplomacia norteamericana quiere decir disciplinar a los otros países, y de alguna manera yo pienso que sería una tontería desperdiciar la oportunidad. Pienso que si hay algún tema para aclarar con países o regímenes que no son lo que debieran ser en la escala de valores de Washington, lo mejor no es tratarlos como parias, sino sentarlos en una misma mesa y decírselo de frente. Como dicen en las cancillerías, eso lo debe saber el embajador Arteaga mejor que yo, si no te sentás en la mesa, podés ser parte del menú. Sí. Exactamente. Es así. Cuando está en una reunión, sabe que puede tener un precio la ausencia, pero aquí hay otras cosas que están pasando. Para pensar nomás, porque yo todavía no lo tengo resuelto, pero, por ejemplo, Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, nombrada señora inmigración. Primeras cosas que hace son misiones a América Central y ahora desapareció. En el momento en que podía haber ocupado un lugar político mayor, porque ya estuvo en la región, hizo lo que hacía Biden antes siendo vicepresidente, desapareció. ¿Quién está viajando en nombre de Estados Unidos a América Latina? Jill Biden, la esposa del presidente. Es particularmente extraño como vacío político para la relación entre Estados Unidos y América Latina. Es extraño. Eso es una cosa que yo quería aportar. La otra cosa que ha debilitado mucho la posición americana es que apenas entró el conflicto con Rusia, mandaron una misión a Venezuela de la noche a la mañana para ver si relanzaban el negocio del petróleo. Claro. Entonces, ¿dónde están los principios y dónde están los intereses? ¿Y cómo los concilian? No lo han podido hacer, por lo menos de la imagen para afuera, con América Latina. Están en una gran falta. La última cosa para decir es la siguiente. Los países se relacionan o bien por intereses o bien por coincidencia de valores, de principios. No estamos logrando encontrar un camino en que tengamos claramente uno u otro sin ambigüedades. Porque en la época de la Guerra Fría no había más remedio. Comprabas la idea de los intereses y más o menos los tenía,
y comprabas la idea de los valores y más o menos los cumplías, porque había más o menos democracia, qué sé yo. Hoy en día eso está mezclado y confuso. Los latinoamericanos negociamos, nuestros intereses están en Asia. Es lo que está pasando. Y nuestros valores que debieran estar en América Latina, ya ven, son demasiado flexibles. No puede ser que vaya a negociar petróleo el día siguiente. O no puede ser tampoco, no puede ser que tengan como un socio digno y respetable Arabia Saudita, que no es que hicieron leyes terriblemente duras como las que están haciendo en Cuba, ¿no? No tienen leyes. Y las que tienen son muchísimo más duras que las que hemos visto en todo nuestro continente y son muy respetables. Juan José se sonríe. ¿Qué dice la experiencia diplomática a propósito de una supuesta contradicción como esta? Sí, me sonrío porque, claro, ha sido en el Medio Oriente el gran socio de Estados Unidos también por la producción de petróleo, ¿verdad? Estamos ante una crisis energética y no hay que olvidar que el príncipe heredero ha tomado distancia de los intereses de Estados Unidos en estos últimos, a raíz de la guerra que estamos viviendo, de la guerra europea, que es también universal, sin duda, la que estamos viviendo. Es parte de la OPEP, ¿verdad?, de la Organización de Países Productores de Petróleo, y no ofreció, como ofrecían antes, ¿verdad?, los reyes sauditas, la incorporación de la producción, el aumento de la producción de petróleo de inmediato para evitar la suba de precios y la energía, ¿no? Entonces, realmente Estados Unidos a raíz de las críticas que le hicieron al régimen saudita por estas características que acaba de señalar muy bien Leo, ¿no? De un régimen absolutista, sin ley, y todo a raíz, bueno, sobre todo del atentado contra el periodista, ¿verdad?, saudita en el consulado saudí en Ankara, ¿no? Atentado. Claro, el asesinato, asesinato, descuartizamiento, horrible, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, la situación está muy difícil. Ahora vuelvo a lo que dice Leo, que es una constatación total de la realidad. Los intereses de América Latina, el ejemplo es el Uruguay, también están fundamentalmente en Asia y en China. Y entonces Estados Unidos tendría que plantear algunas ideas, algunas propuestas para hacer esta reunión más atractiva. Gustavo, cerramos contigo. No, básicamente repetir un poco lo de principio, en el sentido de que este tipo de reuniones implican no solo de Estados Unidos, tampoco tenemos que cargarles todas las tintas a la potencia que indudablemente tiene un papel que jugar, sino también en una propia decisión interna del conglomerado latinoamericano. Es decir, nosotros seguimos 200 años después sin diferenciar algunos intereses de algunos principios. Tomando la frase de Leo, que me parece muy inteligente, porque hoy se está tratando de hacer una especie de binomio excluyente, o sea, ¿son intereses o son principios? Bueno, no, en algunos casos, algunos países se relacionan por intereses, en otros casos se relacionan por valores comunes, como lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en Europa, que se está quedando sin gas en aras de mantener levantados algunos principios. Entonces, Latinoamérica tiene una contradicción bastante importante. Tenemos sociedades conflictivas, tenemos un pasado conflictivo, tenemos una gran potencia que se desbalancea porque el poder es muy asimétrico en este continente, pero a la vez tenemos una clase política, ciertas clases intelectuales que son siempre muy funcionales al poder, pero también son muy necesarias para trazar caminos muy inteligentes en Latinoamérica. Muy inteligentes, muchísimo más que en África y más que el promedio de los asiáticos. Entonces, no aprovechamos esas cosas. Nos fijamos en la política chica, a veces, nos fijamos en las cosas que nos dividen y no en las cosas que de alguna manera nos unen. Juan José. Eso inclusive con Estados Unidos. Sí. Estados Unidos
nunca puede pasar a ser un enemigo si somos inteligentes. Podrá ser alguien con quien no coincidimos, pero siempre va a ser, de alguna manera, un socio de ruta. Y bueno, esas cosas hay que pensarlas también desde Washington. Gustavo, sí, lo que tú dices es muy razonable. Yo solo para terminar querría señalar dos cositas que tal vez nos olvidamos. Una, que en América Latina hay una crisis de la democracia también, ¿no? Cierto. Eso respecto al tema que tú señalás de los valores, ¿no? Sí, sí. Y segundo, que América Latina está realmente dividida, desintegrada, está sin liderazgo, está sin portavocía, ¿no? Es decir, sin unidad frente a todo lo que ha pasado. La pandemia lo demostró, ya estábamos divididos, la pandemia lo demostró, la crisis actual también lo sigue demostrando, ¿no? La incapacidad de encontrar una voz común, por lo menos, si no para todos, para una parte importante de América Latina. Juanjo, lo peor es que no hay un movimiento antidemocrático, hay indiferencia. Ya volvemos, sigue la mesa de análisis internacional. Vamos a mirar ahora a Asia concretamente. Vamos a observar una tensión fuerte de esta semana en torno a Taiwán.